en esta revolución de los espíritus. El 22 de febrero de 1903 era un sábado, cerca de las 10 de la noche, llegan dos automóviles al patio principal del Palacio Nacional y de pronto llegan a la intendencia donde estaban confinados Madero, Pino Suárez y Felipe Ángeles. Era rarísimo porque los hombres que llegan por Madero y Pino Suárez les dicen que no pasa nada, que los van a trasladar a la penitenciaría de Lecumberri. Y entonces, pues obviamente, ellos dicen, de aquí ya no salimos vivos, porque ¿quién trabaja? Y menos, por ejemplo, la gendarmería en ese entonces o las autoridades policíacas, pues no iban a hacer un traslado a las 10 de la noche en sábado. Lo harías el lunes en horas hábiles, pues lo suben a cada uno en un coche, a Madero en uno, a Pino Suárez en otro, cada quien lleva una escolta de hombres, se despiden de Felipe Ángeles, no lo volvieron a ver nunca. De hecho, por ahí cuenta Manuel Márquez Sterling en el libro Los últimos días del presidente Madero, que se dan un abrazo y Madero le dice, o Ángeles le dice a Madero, hasta nunca, señor Madero, pues algún día quizás nos podamos volver a encontrar en otro lugar. Lo sacan del Palacio Nacional, la caravana de los dos autos va hacia Lecumberri, llegan a la puerta principal y exactamente ahí en la puerta principal les dicen, por aquí no pueden entrar, denle la vuelta a la penitenciaría y en la parte posterior hay una entrada y por ahí los meten a los prisioneros. No existía ninguna entrada. Llegan a la parte posterior de la penitenciaría y en ese momento bajan a Madero del coche y el mayor de rurales, Francisco Cárdenas, saca la pistola y le da 2 tiros en la parte posterior de la cabeza e inmediatamente cae ahí muerto Francisco y Madero. Pino Suárez se da cuenta de lo que acaba de suceder con el presidente Madero y sale corriendo, pero pues lo alcanzan los soldados y le meten 13 tiros. A continuación lo que hacen es, muy típico en la historia política mexicana, los soldados empiezan a disparar sobre los coches porque la versión oficial del día siguiente es que un grupo de maderistas había intentado rescatar a Madero y a Pino Suárez en el traslado a la penitenciaría y tuvieron tan mala suerte que solo mataron a Madero y a Pino Suárez. No había habido ningún otro herido, el coche había quedado como coladera y finalmente esa era la versión que iban a dar el domingo 23 de febrero. Se llevan a Madero y a Pino Suárez adentro de la penitenciaría, los llevan al anfiteatro, ahí limpian los cadáveres y se los van a entregar a sus deudos hacia el 24 de febrero para que los entierren. Desde luego, todo esto causó furor esa misma noche. Aquí hay tres imágenes de ese día. Esta de abajo es una representación del momento en que los acababan de asesinar. Este es el féretro de Madero. Y aquí la gente del pueblo llegó al lugar donde había sido asesinado porque habían sido asesinados porque había sangre salpicada por todos lados e hicieron 2 montoncitos con piedras y unas cruces señalando el lugar de los asesinatos. Y entonces la gente se reunió ahí a orar, a llorar y demás. Sabemos que no pasó nada en ese momento. Y en la imagen del féretro es muy curioso porque la funeraria tenía una subsidiaria Galloso, que ya existía desde entonces, era Funerales en Tepeyac, alguna cosa así. Y no quisieron entregar el cadáver a menos que pagaran antes la familia Madero, porque además casi todos los Madero habían huido, salvo Sara y quizá por ahí el papá del presidente. Y entonces vendieron un caballo que tenía un nombre que era Destino. El caballo se llamaba Destinado. Y con ese caballo de Madero que venden es con lo que logran pagar para que les suelten los cuerpos y los puedan entregar y los sepultan en el Panteón Francés de la Ciudad de México. A partir de ese momento hay una serie de noticias a las que volveré un poquito más adelante, de círculos espiritistas en la Ciudad de México que al parecer estaban recibiendo mensajes, había mucha actividad espiritista por esos días y pues eso hizo pensar en ese momento a mucha gente. El espiritismo era algo que estaba de moda, no era algo raro en ese momento, era algo perfectamente normal y
pues era parte también de la historia de Francisco I. Madero desde muchos años antes. Y entonces nos podemos ir al tiempo pasado para hablar un poco de eso. ¿Cómo es que Madero conoce el espiritismo? Su padre, Francisco Madero, era espiritista también. Recibía una revista que se llamaba la Revista Espírita, que le enviaban de París, que había sido fundada por el que se conoce como el padre del espiritismo francés, que era Allan Kardec. ¿Quién era Allan Kardec? Bueno, resulta que a mitad más o menos del siglo XIX, por ahí de 1845-50, había un físico, científico, botánico, o sea, todo un erudito del siglo XIX que se llamaba León Denisard, y que en ese momento estaba en boga lo que llamaban las mesas en movimiento, que no serían otra cosa que después ya patentadas conoceríamos como la Ouija. Pero eran una mesa que tenía, digamos, un poste y se movía como si fuera una pizza, pero se movía en círculos. Entonces, ese era el tipo digamos, de las mesas parlantes, como se les llamaba. Y entonces lo que quería hacer, siendo científico, León Denisard, era desenmascarar, porque él no creía, evidentemente, que hubiera espíritus. Aquí hago un paréntesis. Yo voy a contar todo esto como está la investigación. No, yo no me pronuncio de si sí he visto espíritus o me tocaron cosas insólitas o raras, extrañas, no me tocó absolutamente nada, pero yo respeto muchísimo la creencia de Francisco I. Madero en el espiritismo, como cualquier persona que crea o tenga una fe sobre un Dios o una religión, porque creo que eso es totalmente personal, libre e íntimo. Entonces, yo doy por hecho y por eso cuento como si los espíritus realmente hubieran rodeado a Madero y estuvieran con él. Entonces, León Denisard empieza a ir a círculos espiritistas ahí en París y de pronto se da cuenta de que a preguntas inteligentes, dentro de lo que eran todas estas sesiones, pues digamos que los espíritus respondían respuestas inteligentes. No era nada más, yo me acuerdo, por ejemplo, de niño jugaba con mis hermanos y mi mamá a la Ouija. O sea, si se acuerdan, las Ouijas las podías conseguir en la Horrera o en la Comercial Mexicana junto al turista y junto a los juegos de mesa, o sea, era algo muy común. Pero pues nosotros jugábamos a la Ouija de me voy a casar, voy a ser rico, voy a tener hijos, etcétera, ¿no? En este caso, pues, las sesiones espiritistas en París sí tenían un sentido mucho más serio. No era tampoco de cómo me va a ir en el futuro, sino tenía que ver más con una filosofía ética y moral. Y entonces él se da cuenta de que hay algo más allá, León Denisard, y un día en un círculo espiritista ahí en París, por mensajes escritos le dicen: tú, León, eres un antiguo druida de Francia, o de lo que era la Galia, estamos hablando del Neolítico, y te llamaste Allan Kardec. Y la misión que tienes es codificar todo esto que hay aquí en Francia, juntarlo en libros y darlo a conocer. Por eso se le considera León Denisard, alguien que no creía, de pronto cree, y se encarga de codificar todo lo que había de espiritismo en 1850. Y entonces publica el libro de los muertos, el libro de los espíritus, los evangelios según el espiritismo. Tiene una bibliografía inmensa sobre lo que quieran de espiritismo. Y de hecho todavía hoy la gente que se acerca al espiritismo sigue la línea de Allan Kardec. Entonces, Allan Kardec además funda una revista que se llamó la Revista Espírita, y esa es la que recibía el papá de Francisco y Madero. Madero nos cuenta en sus memorias que, estando en París, porque recuerden que él nace en Parras, 1873, ya en la adolescencia estudia ahí en Saltillo, en el colegio jesuita, y finalmente se va con casi toda la familia a París. Viven en en París, viven en Versalles. Él estudia en la Escuela de Altos Estudios Comerciales. Y allá dice él que, estando en la biblioteca de su padre, un día, pues, como curioso, ve la Revista Espírita, la empieza a leer, y desde ese momento empezó a fascinarse con lo que era el espiritismo.